Iglesia, buenos días para todos. Hoy es un día especial. ¿Cuántos saben que hoy es un día especial? Porque estamos acá reunidos y Dios va a derribar hoy los gigantes que todavía están por ahí cojeando enfrente nuestro. ¿Cuántos creen eso? Acá tenemos un saco que dice, es con mi espíritu. La Biblia dice que no es con... ¿Ustedes qué Biblia tienen? Perdón, ¿qué versión? ¿No es con qué? No es con ejército, con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Cuando uno entra en un ayuno y termina un ayuno, en algunas ocasiones uno cree que no pasó nada, que solo aguantó hambre, pero no. En lo espiritual ocurren cosas. Y hoy estamos cerrando un ayuno que iniciamos hace 21 días, un ayuno parcial, pero llevamos desde el viernes por la noche, el sábado y lo que lleva del día de hoy en ayuno los que decidieron hacerlo. Y lo hacemos porque creemos que Dios está a punto de derribar los gigantes sobre nuestras vidas. Y la palabra de hoy se llama así, derribando gigantes. Los gigantes existen y los gigantes son espirituales. Y uno no los ve y muchas veces vive con el gigante ahí parado y uno va a hacer algo y no lo deja. Por eso es importante que la iglesia ore, por eso es importante que la iglesia ayune, por eso es importante que la iglesia haga guerra espiritual. Yo los felicito por estar acá porque hoy Dios tiene una cita especial con cada uno de ustedes. Y hay gigantes de todo tipo, hay gigantes llamados estancamiento, enfermedad, escasez, divorcio, fracasos continuos, amargura, depresión. Son gigantes y uno muchas veces los ignora, pero están ahí. Y están como consecuencia muchas veces de nuestras palabras. Lo que uno dice afecta el mundo espiritual y hay muchas veces se han levantado gigantes por la forma en que nosotros hablamos, por la forma en que nosotros nos atamos diciendo, es que yo siempre vivo enfermo, es que no hay para nada, es que en este país no hay trabajo. Y eso hace que los gigantes y que las puertas, no le abra puertas al enemigo para que entre a gobernar nuestras vidas. También vienen por nuestro pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Muchas veces cuando uno está en pecado, Satanás tiene un derecho legal para impedirnos avanzar. Satanás tiene un derecho y hasta que alguien no haga algo, ahí va a estar metido. También hay gigantes que hemos heredado de nuestros abuelos, bisabuelos, de nuestros padres, por maldiciones que vienen de generación en generación. La Biblia dice en el libro del Éxodo que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Significa que por culpa de mi abuelo puede que yo esté atado a las drogas. Por culpa de mi abuela puede que yo esté atado o esté enfermo. O mi abuelo y mi abuela se divorciaron, mis padres se divorciaron y yo me estoy divorciando. Gigantes generacionales que están ahí. También se levantan gigantes por puertas que le abrimos al enemigo cuando practicamos brujería, hechicería, magia. Que vaya, que camine, que me lean las cartas a ver si este año me caso. Eso le desagrada a Dios. Saúl fue donde una señora que veía el futuro y eso desagradó a Dios. Entonces la hechicería, la brujería son puertas abiertas a los demonios que hacen que gigantes estén parados enfrente nuestro. Pero hoy quiero decirles 3 verdades acerca de los gigantes. 3 verdades que encontré estudiando la famosa historia de David y Goliat. ¿Cuántos han leído esa historia? Esa se la sabe todo el mundo. Esa historia se ha contado a lo largo de las generaciones. No hay una iglesia donde no se haya predicado de David y Goliat. Hay videos, hasta la gente del mundo conoce la historia de David y Goliat.
porque es una historia famosa, pero es una historia que nos deja tremendas enseñanzas. Entonces, ¿tienen su Biblia? ¿Trajeron su Biblia? ¿Pueden sacar su Biblia? Y la primer verdad que les quiero decir hoy es que los gigantes no son tan grandes como parecen. Di conmigo, los gigantes no son tan grandes como parecen. Uno muchas veces tiende a ver al enemigo como un gigante invencible, pero no es tan grande. Uno es el que le da el tamaño con la forma en como uno lo ve, la forma como uno se expresa cuando lo ve. Entonces la primera verdad es que los gigantes no son tan grandes como parecen. Todo depende de la perspectiva con que yo lo vea. Todo depende de la perspectiva. Y acompáñenme a 1 Samuel capítulo 17, versículo 8. Dice, entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Y él todo el tiempo, dice la Biblia, que salía todos los días a decir esa mentira, que él era invencible, que ellos eran unos súbditos de Saúl, pero que él era un poderoso gigante. Y las palabras que ese gigante le dijo al pueblo de Israel intimidaron al pueblo. Eso es como cuando el enemigo usa a una persona del mundo para darte una mala noticia. Todo depende cómo tú la recibas, pero no es tan grande como parece. Entonces a los gigantes hay que mirarlos de la manera correcta. Y todo el pueblo de Israel, cuando salía Goliat, yo soy el gigante, vengo a destrozarlos. A ver, mándenme uno que pelee conmigo. Y todo el mundo asustado porque estaban escuchando las palabras de ese gigante. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Cuando uno se dedica solo a escuchar y a ver cosas malas, negativas, o a escuchar al enemigo porque el enemigo nos habla, pues uno se llena de temor. ¿Sí les ha pasado? Y uno se asusta, ¿y qué va a pasar? Me voy a morir. Con lo del COVID uno prendía el noticiero y cuando apagaba ese noticiero a uno no le dan ganas ni de salir a la esquina, porque lo llenaban de temor. Y la gente temerosísima. Una vez yo fui a un banco y una señora echaba alcohol y iba caminando, que para eliminar el COVID que iba adelante. Yo decía, esta señora, estoy que le echo ese alcohol en la cabeza. Pero estaba llena de temor. Una cosa es cuidarse y otra cosa es estar lleno de temor. Y lo que escuchamos nos afecta. Y David se enteró que Goliat estaba haciendo eso y dice la Biblia que David estaba cuidando las ovejas de su padre. Y él fue al campamento. Y en 1 Samuel 17:26 dice que David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Al fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? David vio a Goliat como debemos ver los gigantes. David no vio a Goliat como un gigante poderoso, invencible. David vio a Goliat como ¿qué? Como un filisteo pagano. Así tienes que ver tú la enfermedad. Esa enfermedad va a pasar. Tienes que declarar eso ya a Dios en 5 días. Hoy mismo me sana. Así tienes que ver la escasez. Esto se acaba hoy. Así tienes que ver los problemas que estás enfrentando. No como un gigante invencible, sino como una mosquita delante de Dios. Y cuando David ve a Goliat, David no ve a un gigante, dice, este es un bobo, este es un filisteo pagano. ¿Qué es lo que van a dar de regalo? ¿Qué es lo que van a dar de premio? Y le dicen que el rey Saúl le iba a dar un botín, un premio al que ganara. Le iba a dar también la hija para que se casara con ella. Yo creo que David ahí dijo, déjemela ver a ver si sí me le mido a Goliat o no. Y dijo, y también voy a quitarle los impuestos a él y a su familia. ¿Cuántos irían a pelear contra Goliat? Si les dieran ese regalo. Pues David lo vio como uno tiene que ver los gigantes. Y hoy te quiero preguntar, ¿tú cómo estás viendo los gigantes que hasta hoy han estado parados delante de ti? Porque si tú los ves como un gigante invencible, así va a estar. Porque la Biblia dice que todo será conforme hemos creído.
Entonces tenemos que ver a nuestros gigantes como nada, como una pulguita que Dios puede derrotar. La segunda verdad que quiero hoy decirles es que los gigantes dicen mentiras, mienten para paralizarnos. Y Satanás, dice la Biblia que Satanás es el padre de la mentira. Y dice la Biblia que cuando Satanás habla, de su boca sale mentira, porque eso es él. Y eso es lo que él nos dice: usted nunca va a prosperar, usted siempre va a ser un fracasado, usted nunca se va a casar, ese negocio que usted puso va a quebrar. ¿Quién nos está hablando? Satanás. Pero con mentiras, ¿para qué? Para paralizarnos. Para paralizarnos, para tenernos ahí asustados como el pueblo de Israel, asustados. Y Saúl miraba, ¿quién va a pelear contra Goliat? Y todo el mundo, no, nadie. Y llega David y le dice a Saúl: yo voy a pelear contra Goliat. Y cuando Saúl lo ve, lo desanima. O sea, Saúl fuera que no había nadie que quisiera pelear contra Goliat. El único que quiso ir, Saúl le dijo: no, usted no va a poder. Y así usa el enemigo las palabras para desanimarnos. Menos mal David no escuchó esas palabras. Pero yo te pregunto hoy, ¿qué estás escuchando? ¿Qué te ha dicho Satanás acerca de tu familia? ¿Qué te ha dicho Satanás acerca de tu ministerio? ¿Que no va a crecer? ¿Que no vas a cumplir lo que Dios te mandó? Porque si estás escuchando esas voces, son las voces de Satanás, son las voces de esos gigantes mentirosos. Y sale David a la batalla y se encuentra con Goliat, y Goliat apenas lo ve, le lanza una palabra para desanimarlo, para destruir sus ganas de ir a la batalla. Y eso es lo que el enemigo hace cuando uno le quiere servir. Cuando uno le quiere servir a Dios, muchas veces el enemigo se levanta para detenernos. Pero yo les digo una cosa: no escuchen las palabras de Goliat, no escuchen las palabras de ese gigante que aparenta ser grande, pero en realidad no lo es. Y en 1 Samuel 17:44, Goliat dijo: ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes. Gritó Goliat. Cuando Goliat ve a David, lanza una palabra para desanimarlo: venga para acá, lo voy a matar y le voy a dar su carne a los animales, a las aves y a los animales salvajes. Pero ahí estaba hablando, era Satanás. Satanás es el que nos dice las mentiras que nosotros nos creemos. Satanás es el que nos engaña y nos hace quedar pensando que ese gigantote nunca se va a ir. Di conmigo: ese gigante hoy caerá. Con más ánimo: ese gigante hoy caerá. Estamos acá porque Dios hoy tiene un plan con cada uno de ustedes. Y se van a ir de acá con la cabeza de Goliat en su mano. ¿Cuántos lo creen? Se van a ir de acá en victoria. El que estaba en fracaso continuo se va a ir de acá y Dios lo va a comenzar a bendecir. Porque ese es nuestro Dios. Pero entonces, primera verdad: no son tan grandes como parecen. Todo depende de la perspectiva con que uno los vea. Si uno los ve con los ojos del Espíritu, uno no los ve grandes. Segunda verdad: dicen mentiras para engañarnos. El enemigo nos miente. No vaya a la iglesia. ¿Para qué va? Eso es el enemigo. No ore. ¿Para qué ora? Quédese más bien viendo el noticiero. Eso es el enemigo. No quiere que usted ore. Y nos trata de paralizar, nos trata de detener. Yo hace un tiempo vi la biografía de un pastor que Dios le ha dado muchas iglesias en Sudamérica. Y él decía que el enemigo por muchos años le dijo que no era necesario orar, hasta que en algún momento Dios le habló y le dijo: tienes que orar. Y él tomó la decisión de comenzar a orar todos los días, 1 hora. Y él dice que después de cierto tiempo, muchos de los gigantes que él había enfrentado en el pasado se derribaron. Porque cuando uno es una persona del Espíritu, Dios comienza a hacer milagros, Dios comienza a derribar gigantes. La tercera verdad que les quiero decir hoy acerca de eso es que el único gigante poderoso está de nuestro lado. No me escucharon. El único gigante poderoso está de nuestro lado.
Esa es la verdad. Ese Jeremías 20:11 dice: más Jehová está contigo como poderoso gigante. Yo cuando leí eso, ahora cada vez que salgo, yo me imagino a Dios ahí poderoso al lado mío. Y por eso uno no tiene temor, porque sabe que al lado nuestro está el único gigante poderoso. Él sí es un gigante poderoso, Jehová de los ejércitos, y está con nosotros. Dice: por tanto, los que me persiguen tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Quiero que leamos la primera parte juntos, a la voz de 3. 1, 2, 3. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Señor, gracias. Esa es una verdad que tienes que tener en tu mente y en tu corazón. Tú no estás solo. Cuando se levanta ese Goliat ahí a patalear, recuérdale a Goliat quién es el verdadero gigante. Por eso esta prédica se llama así: derribando gigantes, porque no son gigantes realmente. Delante de Dios son puras cucarachas. Esos son los que parecen ser los gigantes que tanto nos asustan. Realmente delante de Dios son nada, son nada. Y yo le preguntaba a Dios: Dios, ¿cómo vencer a los gigantes? ¿Cómo hacemos? Y les voy a dar algunas armas que ya hemos visto, pero que quiero hoy reiterar algunas y hablarles de otras, de armas que Dios nos ha dejado para derrotar gigantes, para quitarles la cabeza. Y la primera arma de la que hoy quiero hablar se llama guerra espiritual. Levanten su mano los que se conectan a la oración de la iglesia de los miércoles y viernes a las 6 de la mañana o la de la noche por Colombia. Levánteme su mano. Muchas veces en esa oración, gracias a los que no están conectados, necesito que se conecten, porque es que Dios quiere que sean personas de oración. ¿Se van a conectar? ¿Se van a conectar? No sean perezosos. 6 de la mañana, eso no es tan temprano, a esa hora ya gente que está almorzando. La primera se llama guerra espiritual, y en Efesios 6:12 dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Nuestra lucha no es contra hombres. Dice la Biblia que es contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. La lucha nuestra no es contra personas. Por eso cuando ustedes tengan un problema con personas, no se pongan a pelear con la persona. Hagan guerra espiritual. Hagan guerra espiritual. Mateo 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen en Jesús? Entonces cuando tú eres un demonio se tiene que ir. Pero tienes que estar ungido con la presencia de Dios. Tenemos que identificar, cuando uno hace guerra espiritual, uno tiene que identificar el gigante contra el que está luchando. Uno no puede ponerse a hacer guerra ahí con una espada, pegarle a ver, como cuando uno va a una piñata, que le vendan los ojos y ponen una piñata y uno es a darle ahí. Yo he visto gente que le da escobazos a la abuela, a la mamá, pero no le pegan a la piñata, porque no hay ni identificado cuál es el enemigo. Entonces cuando uno está derribando un gigante, uno tiene que decirle a Dios: dame discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Es la voz del Espíritu diciéndonos cuál es el gigante contra el que tenemos que guerrear. Algunos son obvios, pero algunos no son tan obvios. Y por eso lo primero que uno tiene que hacer es pedirle a Dios discernimiento para identificar cuál es el demonio. Tú tienes que preguntarle, y hoy cuando estemos ministrando, porque vamos a estar ministrando liberación, tú vas a decirle a Dios: Señor, ¿cuál es el gigante que hay en mi vida? Les nombré algunos ahorita, pero hay demonios asignados que tenemos que pelear contra ellos. Y cuando uno
ata un demonio, uno no le dice te ato demonio, vete, no, uno le dice en el nombre de Jesús. Eso a los demonios los pone a temblar. El nombre de Jesús es tremendamente poderoso. Cuando uno pronuncia ese nombre, a Satanás le tiembla esa cola, se asusta, porque él sabe quién es Jesús. Entonces uno no va, no sé si leyeron una vez unos hombres fueron a hacer una liberación, dice la Biblia, a unas personas ahí que estaban endemoniadas. Y le dijeron, en el nombre del Dios que predica Pablo, váyanse demonios. Y dice que se les devolvieron esos endemoniados y les dieron una paliza. Y les quitaron la ropa y los devolvieron desnudos. ¿Por qué? Porque no tenían la unción del Espíritu Santo sobre ellos. Pero cuando tú oras en el nombre de Jesús, dice la Biblia, que Satanás tiene que huir. Lo segundo es que cuando uno hace guerra espiritual, uno le habla a los demonios. Jesús le hablaba a los demonios. Jesús los miraba y les decía, haz silencio y suelta este cuerpo y vete. Y los demonios obedecían cuando Jesús lo hacía. Cuando tú ores, tú tienes autoridad para decirle, ruina, te vas de mi casa en el nombre de Jesús. Dios te ha dado autoridad para hacerlo. Divorcio, te vas de mi casa en el nombre de Jesús. No es que te vas de mi casa o no, en el nombre de Jesús. Ese nombre pone a temblar a Satanás. Por eso Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Lo tercero, hay que atar a los demonios. La Biblia dice que uno debe atar al hombre fuerte y echarlo fuera. Cuando tú ores para derribar a un gigante, tú le vas a decir, te ato en el nombre de Jesús. Te ato. En mi familia hubo una temporada, pues había un gigante en mi familia que se llamaba escasez. Y no es que fuéramos así, mejor dicho, que no tuviéramos ni para un bus, no. Pero había escasez, no era fácil. Todo era luchado. Y yo me levanté pensando y dije, Señor, esto no puede ser. Y luché con ese gigante llamado escasez por unos años. Pero una vez con Andrés, los dos estábamos en la olla y dijimos, no hay nada más que hacer, nos toca meternos a orar porque estamos. O sea, mal. Yo salí de la universidad, no tenía trabajo. Andrés estaba, pues, dizque estudiando, pero no, ese se iba en bici, era a conquistar a mi hermana. Y estábamos mal, no les cuento cómo estaban nuestras medias, ni la suela de nuestros tenis, pero ahí se imaginarán el gigante. Bueno, yo tampoco estaba yo era el ricachón del grupo de los dos. Y un día dijimos no más y empezamos a orar por nuestros antepasados. Nos encerrábamos en la iglesia cuando quedaba en el segundo piso y orábamos con Andrés. Y él me decía, bueno, oremos. Y Dios ponía en mi corazón y yo le decía, Andrés, pida perdón porque su abuelo pudo haber practicado brujería. Y cuando estábamos orando, él me decía, mire, yo siento que pida perdón por esto. Y era el Espíritu Santo hablándonos a los dos. Y así lo hicimos como por 20 días, no sé, todas las generaciones, desde los tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, papás. Y cuando terminamos, en lo material yo en ese momento no vi nada, pero algo pasó en lo espiritual. Nuestra vida en el área económica comenzó a cambiar y yo entendí que Dios había derribado un gigante a raíz de esa oración. Y hacíamos guerra y atábamos a Satanás y lo echábamos fuera. Porque Satanás obedece cuando una persona ora en el Espíritu. Cuando una persona vive en santidad y reprende a Satanás, Satanás huye. Me acuerdo en un encuentro, yo no sabía que mi esposa estaba tan ungida, no sé de dónde llegó tan ungida. Sebas, me le subes un tricito a por favor, para no hablar tan duro, un tricito. Y llegamos a un encuentro, veníamos de Guatemala y algo pasó en ella, yo no me di cuenta, yo la vi igual. Pero cuando llegamos a Colombia, fuimos a un encuentro y ella se paró enfrente de una persona y la miró y le dijo, en el nombre de Jesús te vas. Y esa persona cae al piso, se empieza a mover. Yo me asusté, yo dije, ¿con quién estoy durmiendo? ¿Qué tal me haga liberación a medianoche? Algo pasó cuando fuimos a esa reunión esa vez. El Espíritu Santo hizo algo. Por eso no menosprecien nunca un culto. Porque el culto que uno se pierde puede ser el culto en el que Dios derribe un gigante. ¿Están acá?
No lo menosprecien. Esa palabra de Goliat ya me la sé. Nunca menosprecien porque Dios siempre hace algo nuevo. Y terminamos ese ayuno con Andrés, esas tardes de oración que hicimos. Algo pasó en lo espiritual. Y yo entendí después de un tiempo que ese gigante había sido derribado no solamente en mí, sino en mi hermana, en mi esposa, en mis papás. Por eso cuando uno intercede y echa fuera un demonio, no solamente es libre uno, también la familia. Una vez llegó una pastora que venía siempre de los Estados Unidos y nos contaba que en su familia había una maldición de accidentes. Y nos contaba que su hermano mayor había muerto en un accidente automovilístico. Y como 1 año, 2 años, no me acuerdo, tiempo después, su otro hermano murió en un accidente automovilístico. Y Dios le dijo, tienes que hacer algo porque la próxima eres tú. Y ella dice que se levantó en guerra espiritual y le dijo a Satanás, usted no me va a matar a mí, diablo. Y entró en guerra. La Biblia dice que Dios busca gente valiente porque los valientes arrebatan el reino de Dios. ¿Cuántos valientes hay acá? Vamos a ser gente de guerra, de oración, de ayuno. No así gallinitas ahí quejándonos, no, vamos a mirar a Goliat y le vamos a decir, usted se va a caer hoy en el nombre de Jesús. Y entendí ese día que Dios, aunque no lo vi en el momento, había derribado a un gigante. Pero yo vivía asustado. Y un día puse un canal, el canal de Avivamiento, y el pastor Ricardo estaba orando y dijo, ese Goliat que Dios derribó y tú estás pensando que se va a levantar, te digo una cosa, nunca más se levantará porque Dios ya le arrancó la cabeza. Así que los gigantes que Dios derribe hoy, les digo una cosa, no se van a volver a levantar. No se van a volver a levantar. No se van a volver a levantar. La guerra espiritual. No hacer guerra espiritual es cederle terreno a Satanás. No se asusten cuando uno eche fuera un demonio, porque es que en lo espiritual ocurren tremendas cosas, gracias Alvarito. Cuando eso pasa, cuando uno ata, Satanás lo echa fuera. Y recuerdo que mi esposa en ese encuentro oró por un muchacho y ese hombre cayó al suelo, se arrodilló y empezó a gritar así durísimo. Yo me asusté, yo dije, no, yo la dejo sola, yo me salgo, que es la que está ungida. Y como 2, 3 años después yo lo escuché a él dando un testimonio y él estaba hablando de ese encuentro y dijo, miren, después de ese encuentro que yo parecía un loco ahí dando alaridos y eso, mi vida fue transformada. Porque fue libre. Por eso Jesús cuando hacía libre a alguien, cuando libertó al gadareno y los demás lo veían, no podían creer que él era ese endemoniado, que antes estaba como un loco ahí, porque Jesús lo hizo libre. Satanás posee el cuerpo de sus hijos, o sea, la gente del mundo, pero nosotros los hijos de Dios, nuestro cuerpo una enfermedad puede ser causa de un demonio, pero el espíritu nuestro, en nuestro espíritu nunca puede haber un demonio, porque ahí habita el Espíritu Santo. Pero nuestro cuerpo puede estar enfermo por causa de un demonio. Nuestras finanzas pueden estar estancadas por causa de un demonio que se llama devorador. Entonces no podemos quedarnos pasivos viendo a ese gigante saliendo todos los días a llenarnos de temor. Tenemos que hacer lo que hizo David, mirarlo de la forma correcta. Lo segundo que ya lo hablé se llama alabanza y adoración. La Biblia dice que cuando nosotros alabamos o adoramos a Dios, Dios se levanta a pelear por nosotros. Y en la Biblia se los he contado y se los he dicho varias veces, pero es que me encanta esta historia y la he aplicado en mi vida. Cuando Josafat vio que ese ejército gigante venía en contra de él, en lugar de buscar estrategias humanas, dice la Biblia que ayunó. Dice la Biblia que seleccionó un grupo de adoradores y los puso a adorar. Y la Biblia dice que cuando ellos comenzaron a adorar y a alabar a Dios, Dios confundió a ese ejército gigantesco. Y ese ejército gigantesco entre ellos mismos se mataron. Di conmigo, Dios va a confundir a todos mis enemigos. Di conmigo, por un camino vendrán contra mí, pero por 7 caminos huirán de delante de mí. No importa quién sea tu enemigo, Dios es más grande. Dios es más grande.
Entonces la alabanza y la adoración en lo espiritual enloquecen al diablo. Y Dios se levanta y los confunde y pelea nuestras batallas. Lo tercero, importantísimo, se llama nuestra confesión. Nuestra confesión tiene el poder para derribar a un gigante o tiene el poder para que el gigante nos tenga paralizados. Una vez Jesús, dice la Biblia, que iba caminando y le dio hambre, porque ellos caminaban mucho. Si yo llevo días de ayuno y yo a ustedes algunos los veo con cara de empanada, yo no me imagino a Jesús después de esas caminadas y esos ayunos que él hacía. Algunos cachetoncitos los veo con cara así de pollo. Por dicho, la cortada del ayuno va a estar ahí una bendición, pero lo que va a ocurrir acá va a ser muchísimo mejor. Démosle un aplauso grande a Dios. Y Jesús vio un árbol y dijo: voy a ir a comer. Y dice la Biblia que Jesús se acercó a un árbol y vio una higuera y dijo: voy a coger unos higos, voy a comer. Y cuando vio la higuera que no tenía frutos, a Jesús le dio piedra, porque Jesús estaba ya imaginándose esa higuera, esos higos ahí bajándolos, comérselos. Y a Jesús le dio piedra y miró el árbol y le dijo: nunca más salga de ti fruto. Y se fue. ¿Cuántas palabras? Una frasecita. Volvieron al otro día. Dice la Biblia que el árbol se secó. Y uno de los discípulos le dijo a Jesús: Jesús, mira, el árbol que ayer tú le hablaste está seco. Y la respuesta de Jesús fue: de cierto te digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Por eso la importancia de nuestra confesión. ¿Cómo estamos hablando? ¿Qué estamos declarando? ¿Qué le estamos diciendo a la higuera? ¿Qué le estamos diciendo a nuestros planes? Eso me va a ir mal. Le va a ir mal. Pero si por la fe empiezas a declarar: Dios, tú me vas a prosperar, este negocio que estoy empezando va a ser para bendecir a muchos. Y cuando vas en el bus lo declaras: Señor, hoy estoy en un bus, pero este negocio tú me vas a proveer, me vas a dar un carro, me vas a dar empleados, yo los voy a bendecir. Y empiezas a confesar, a declarar, a construir con la palabra que tú sale de tu boca. Señor, esta enfermedad sí me duele acá la espalda, pero tú me sanas. Y al otro día: Señor, tú me sanas. Tú me sanas. Y empiezas a declarar y a declarar y a declarar. Al final de cuentas, la batalla de David y Goliat fue una batalla de palabras. Era una batalla de palabras. Cuando Goliat vio a David, empezó a hablar, bla, 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 bla. Y cuando David vio que le estaba hablando, David le respondía. Pero si Goliat le decía: tú eres feíto, David le decía: usted es feo, su abuela, su mamá, su tía, su papá. O sea, le respondía 10 veces más. Entonces Goliat quedaba: uy, este tipo. Lean la historia. Porque Goliat le decía: hoy voy a arrancarte la carne tuya y se la voy a dar a los animales salvajes. Y Goliat le decía: y yo a usted le arranco la cabeza y lo mato, y a todo su ejército lo voy a destruir y los vamos a saquear. Claro, la declaración de David comenzó a activar un milagro. Tienes que declarar en fe. Nosotros no tenemos sede propia, pero yo cada vez que voy en el carro y voy viendo lotes, yo digo: alguno de estos lotes va a ser grande, Señor. Y sé que en el Espíritu está ocurriendo algo. Y lo veremos, porque Dios respalda las declaraciones de fe. Dios es poderoso. Y cuando David vio que Goliat le hablaba, David le respondió, 1 Samuel 17:45, todos vamos a leerlo. La batalla de palabras, la batalla de confesiones, de declaraciones. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Cómo se pelea una batalla con un gigante? Así se pelea. Así se pelea, sin temor. Háblenle a la montaña.
Háblenle a la montaña. Yo le hablaba al vientre de mi esposa, pronto quedaremos embarazados. 1 año nada, pronto quedaremos embarazados. 1 año y medio nada, pero seguíamos creyendo. Cuando tú confiesas, en algún momento el gigante caerá. En algún momento. Hoy el Señor te conquistará. Goliat le dijo una frase y David le respondió con tremendo párrafo. Y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves. O sea, no solo le dijo que le iba a matar a él, sino a todo su ejército. Y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no es con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. No es tu batalla, es la batalla del Señor. Pero tú tienes que hacer algo para que en lo espiritual Dios comience a orar. Y los felicito a los que están haciendo el ayuno, a los que lo intentaron por lo menos, y a los que nunca se han decidido a hacer algo diferente, los animo a que lo hagan. Hagan guerra espiritual. Alaben y adoren a Dios. Cambien sus declaraciones por declaraciones que derriben gigantes. Amén. Así que hoy, si estás enfermo, le vas a decir: enfermedad, te vas de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Si estás pasando por momentos difíciles en tu economía, hoy le vas a hablar a la ruina, a la escasez, y le vas a decir: te vas. Y cualquiera que sea el gigante, hoy es el día en que Dios derribará a ese gigante. Lo cuarto que me encanta se llama la palabra de Dios. Di conmigo: la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada. Y dice la Biblia que la palabra de Dios es parte de la armadura del cristiano. Y con la espada del mismo Goliat, David le arrancó la cabeza a Goliat. Así que cuando tú declaras un versículo que es la palabra de Dios, esta palabra, esta espada es la que le va a arrancar la cabeza a Goliat. Esa es la espada. Mira, está acá. Esta espada está como medio... Nos hemos bajado demasiados gigantes, entonces ya está, nos tocaba. Digan conmigo: la palabra de Dios es mi espada. La voy a declarar. La voy a creer todos los días de mi vida. Tremendo, Señor, gracias. Efesios 6:17 dice: pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Dios te ha dado una palabra, declárala. Declárala. Cuando te estés bañando, declárala. Cuando estés camino al trabajo, declárala. Cuando estés orando, declárala. La palabra que Dios te haya dado. Acá hay pastores, acá hay líderes de grupos, acá hay adoradores, acá hay empresarios, acá hay mujeres guerreras de fe. Declaren la palabra que Dios les ha dado. No se queden ahí pasivos. Uno no gana un partido de fútbol, uno no gana una batalla defendiéndose todo el partido como hacen los de Millonarios. Lo sabía. Bueno, los de Santa Fe. Vea, se salió un hincha de Millonarios. Las batallas se ganan atacando. Hay un momento donde uno se defiende, pero si uno no ataca, no gana. Y por eso es que estamos acá orando y clamando que Dios va a hacer algo. La Biblia dice: nuestra espada es la palabra de Dios. Por eso cuando tú haces el devocional y lo lees, muchas veces Dios te da palabras para que las creas, para que las declares, para que las confieses. No sé qué palabra te ha dado Dios, pero no te quedes con esa palabra ahí metida en un baúl. Declárala. Cuando mi papá sufrió ese ataque tan tremendo de respiración, que él se ahogaba, que no podía respirar, que todo le daba alergia, sus armas fueron la palabra de Dios. A mí nunca se me va a olvidar. Yo en ese momento pensé que él estaba chifladín, pero no. Era yo que era un ignorante y no entendía el poder de la palabra. Y cuando llegaba a la casa, él tenía versículos pegados en las paredes de sanidad. Ya no habían cuadros, eran hojitas, carta con versículos ahí, escritos a mano o en computador, no sé. Y él cuando se sentía mal, él se paraba y las leía. Así se pelean las batallas.
Así se pelean. Por eso la Biblia dice, nuestra lucha no es contra personas, es contra Satanás y su reino. La fe es lo que necesitamos también en una batalla. Uno no puede ir a una batalla pensando que va a perder. Uno no puede ir a una batalla pensando que ya tiene perdido el partido. Uno tiene que creer. David nunca dejó de creer. Cuando Goliat atacaba a David con sus palabras, David mostraba que tenía fe. Miren el verso 46 de 1 Samuel 17. Esto es una declaración de fe. Hoy el Señor te conquistará. No habían peleado y David ya estaba diciendo, yo te mataré y te cortaré la cabeza. Ese endemoniado del Goliat, en medio de sus palabras parecía tener fe, pero no tenía a Dios. En cambio David tenía a Dios de su lado y tenía fe. Por eso David era capaz de, ponme el versículo, de declarar esta palabra. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, porque con fe se ganan las batallas. No dudes de que Dios va a tumbar ese gigante. No dudes de que Dios va a restaurar lo que el diablo te robó. No lo dudes. Esto que los filisteos tenían, en sus posesiones muchas cosas eran robadas al pueblo de Israel. Pero la Biblia dice que cuando David mató a Goliat y cuando el pueblo de los filisteos salió huyendo, los israelitas los alcanzaron y los destrozaron. Y dice la Biblia que recuperaron el botín, así que Dios va a devolverte lo que el diablo te robó. Amén. Démosle un aplauso a Dios. La Biblia dice que David y todo el ejército israelita volvieron con todo el tesoro y en victoria, porque David fue un hombre de fe. David fue un hombre de fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo oro hoy, Señor, sáname, y estoy pensando en que no lo va a hacer, no sirve de nada. Por eso tenemos que pedirle a Dios, Señor, permíteme ser un hombre y una mujer de fe y que la incredulidad se vaya, porque uno duda y es normal. Pero en la medida que uno va avanzando con Dios, uno se va dando cuenta que Dios nos va fortaleciendo en la fe. Y vienen luchas, vienen problemas, vienen gigantes, pero uno ya sabe. Por eso esa canción me encanta, esa canción de Voy a ver la victoria, que dice, nunca huiré de los gigantes, sé cómo terminará. ¿Cómo terminará? Con el gigante en el piso y la cabeza del gigante en nuestras manos. Así se levanten gigantes. Después de este ayuno puede que se levante un gigante, pero tú ya sabes cómo derribar ese gigante. Y lo último es la oración persistente. Y Jesús enseña en su palabra el poder de la oración persistente. Y estaba leyendo de la vida de Billy Graham. Billy Graham ha sido el predicador de pronto que le ha predicado a más personas en el mundo entero. Y a él lo llamaban el predicador de los presidentes. Y Dios le dio ese manto y los presidentes iban donde Billy Graham para que él orara por ellos. Los presidentes iban donde Billy Graham, gracias, para que él orara por ellos. Y dice que sus campañas eran multitudinarias. Y lo estaba oyendo y él estaba hablando del poder de la oración persistente. Y se los voy a leer textualmente lo que él dice. Dice, una mujer me escribió cierta vez para contarme que había estado rogando durante 10 años para que su esposo se convirtiera. Pero él estaba más endurecido que nunca. No sé si a alguien le esté pasando eso acá. Le aconsejé que continuara orando. Después de 10 años. Y el consejo de él fue, sigue orando. Tiempo después volví a tener noticias de ella. Me contó que su esposo se había convertido gloriosa y milagrosamente cuando ya hacía 11 años que ella estaba orando. Imagínese si ella hubiera dejado de orar a los 10 años. Nunca se hubiera convertido. El poder de la oración persistente. Entonces uno no puede que no ve caer al gigante y uno dice, pero Dios y David lo tumbó de un pedazo. Yo llevo 10 años, le he tirado ladrillos, piedras, flechas y no se cae. Y Dios te dice, sigue orando. Sigue orando.
sigue creyendo. Señor, en algún momento tú lo harás. Sigue haciendo guerra, sigue adorando, sigue ayunando. Si no se cae en la primera o en la segunda, en algún momento Dios lo derribará. Hay gigantes que caen en la primera, hay gigantes que hay que ser persistentes en la oración. Persistan en su oración. Si tienen un familiar que no se ha convertido y lleva años, persistan en la oración. Mis papás oraban por Jorge Beltrán. Martica oraba y él no, y hacían una célula en la casa y él se asomaba y se iba. Y ellos, Dios, tú lo vas a traer, tú lo vas a traer. Y acá está. Es el hincha de Millonarios, es lo único malo. Acá está. No se rindan en la oración. Tan difícil es algunas veces si uno siente que Dios no lo escucha. Pero cuando Dios no responde, Él solo quiere ver el corazón. Y yo estoy seguro y les digo con 100% de certeza, cuando tú oras y parece que Dios no te escucha, te digo una cosa, Dios sí te escucha. Pero Dios está mirando tu corazón y eso no es fácil para uno. Esperar y esperar y esperar. Abraham esperó la promesa de su hijo por muchos años. Y cuando la fe de Abraham se debilitaba, él sacaba su cabeza de la carpa y miraba al cielo y se acordaba de las promesas de Dios cuando le dijo: tú serás padre de muchedumbre de gentes. Y él entraba y veía a su esposa cada vez más vieja. Decía: Señor, ya parece una ciruela, pasa. Pero sacaba la cabeza y se acordaba de la palabra: tú serás padre de multitudes. Y pasó un año y no pasó nada. Pero Abraham seguía creyendo. Si Dios te dijo algo, Dios lo hará. No retrases tú el tiempo de la promesa. Y vuelvo a decirlo, cambia tu carácter. Deja de quejarte. Hay dos decisiones, hay una decisión que marcará nuestra eternidad y se llama Jesús. La Biblia dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Podemos derribar gigantes, hacer cosas, pero la más grande decisión que un ser humano puede tomar en su vida es recibir a Jesús en su corazón. Y antes de orar por el tema de los gigantes, yo quiero preguntar si alguien hoy nos acompaña por primera vez en este lugar. Quiero que levante su mano. Si alguien nos acompaña, tenemos un detalle para ti. No sé si haya alguien. Tú, démosle un fuerte aplauso a él. Acompáñanos con Sandra un momentico. Si hay alguien más, no les vamos a hacer nada, tranquilos. Solo queremos hoy darle la bienvenida. Y en el mismo espíritu en el que estamos, y retomando lo que les decía, Espíritu Santo, tú no eres deudor de nadie. Tú no eres deudor de nadie, Señor. Tu sueño siempre fue que Israel fuera a la tierra prometida. Rápido. Pero ellos retardaron el cumplimiento de la promesa. Señor, hoy estamos acá como iglesia, Padre. Quiero pedir los micrófonos. Quiero que le den un micrófono a mi papá. Por favor, alguien que me ayude. A la pastora Joa, ¿no está? Pastor Andrés. Porque vamos a ministrar.
Y la gloria de Dios está en este lugar. No se distraigan, cierren sus ojos y piensen cuál ha sido el gigante. ¿Cuál ha sido el gigante? Enfermedad, escasez, soledad, amargura, depresión. Estancamiento, fracaso tras fracaso tras fracaso, que tú dices ya no puedo más. No sé cuál es, pero identifica tu gigante, identifícalo en el espíritu y míralo. Pero ahora mira a tu lado y vas a ver a un gigante 1,000 millones de veces más grande a tu lado, que te dice: no temas, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Amo esta palabra. Mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Y hoy te doy la gloria, Señor. Toma el control de esta reunión, Espíritu Santo. Los hombres no podemos hacer nada en nuestras fuerzas, porque no es con ejército, no es con fuerza, es con el Santo Espíritu de Dios. Y tú estás acá, Espíritu Santo. Y hoy te pido, Señor, pelea las batallas de cada uno. El que está, Señor, siendo amedrentado por un gigante y lleva años escuchando a ese gigante burlarse, y ve a ese gigante ahí parado que no lo deja avanzar. Pero hoy vas a decirle a ese gigante, ahí donde estás, con los ojos cerrados. Y tenemos no se distraigan, tenemos una palabra que les vamos a entregar, se las voy a leer. Dice: hoy estás a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que pertenece a naciones más grandes y más poderosas que tú. Tú dices, ¿cómo? A Dios no le importa el cómo, Él lo puede hacer. Y hoy te repito esta promesa, y esta es la espada que Dios te entrega hoy. Hoy estás a punto de cruzar el río Jordán. Hoy estás a punto de derribar a ese gigante. Y hoy Dios te dice: vas a tomar posesión de tierra, de lugares que no te pertenecen, que están habitados por naciones más grandes que tú. Pero Dios te dice hoy: es que no es tu fuerza, es que no es tu conocimiento, es que no es tu habilidad, es que no son tus contactos o tu manera de expresarte. Te dice hoy el Señor: yo soy el que abre caminos. Dios te dice hoy: yo soy el que derribo los gigantes. Yo soy el que soy. Aleluya, aleluya. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Muévete en este lugar. Muévete en este lugar. Urrabashi kiasai.